Ya, chicos, hoy día vamos a empezar a revisar una materia que es totalmente aparte, o no sé, en un 80% distinta a lo que estábamos haciendo antes con integrales, que se llama ecuaciones diferenciales ordinarias, comúnmente llamadas E2, ¿no? Por las siglas que representan. Esta es un área, ecuaciones diferenciales, es un área totalmente gigante, un área muy grande de las matemáticas, importantísima, y que generalmente en los cursos, en las carreras universitarias, en los cursos de cálculo, eh, aparece separada como ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Ya en su carrera, ustedes lo van a estar viendo solamente hasta ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ya? Que no tienen nada de ordinarias, en general son súper complicadas desde una mirada global. ¿Ya? Nosotros lo vamos a ver en 2 semanas. Vamos a estar trabajando con esto 2 semanas. Vamos a ver lo que ve la mayoría de los cursos de cualquier ingeniería en cualquier universidad de este país. ¿Ya? Entonces, como es nuevo, tiene harto introductorio. ¿Ya? Mucho de lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con definiciones importantísimas para empezar a hablar del escenario en el que vamos a trabajar. Y vamos a alcanzar a resolver algunas. Vamos a abordar las que son más simples. Vamos a ver qué implicancia tiene eso. Pero claro, esto es como la punta del iceberg de algo que es mucho más grande, ¿ya? Mucho más importante y definitivo en la ingeniería en general. Ujú. Entonces, vamos con esto. Lo primero, una ecuación diferencial ordinaria, ahí están las siglas, EDO, de orden n, es una expresión de esta forma. Es una, básicamente es una función, una combinación de variables, donde esas variables son la x, que es la variable independiente, la y, que es la variable dependiente, ¿ya? Siempre hemos pensado y como función de x. ¿Ya? Por ahora pensémoslo así todo el rato para no enredarnos. Pero también aparecen dentro de la expresión las derivadas del i. Hasta si la ecuación es de orden n, entonces pueden aparecer las derivadas hasta orden n. ¿Ya? Cualquier combinación que uno haga de eso y lo igualo a cero, o sea, logro escribirla de esa forma, representa una ecuación diferencial ordinaria. Se le dice ordinaria porque básicamente está la función y la variable x. Entonces tiene una variable. ¿Ya? En las y uno las piensa como funciones y la x como la variable. Entonces tiene una variable. Hay otras, por supuesto que hay otras que son de variables múltiples, como todo en cálculo. ¿Ya? Y también hay que recordar entonces que tenemos esta notación Leibniz, que es donde en vez del prima usamos el de i a de x. ¿Ya? Hay que recordar esa notación porque en esta parte de la materia va a ser importante. ¿Ya? Ahí hacemos énfasis en que estamos derivando con respecto a x. De la definición anterior, uno puede hacer como una cierta manipulación de los términos y vamos a tener que, si yo despejo la derivada de y con respecto a x, la derivada enésima, si la despejo, me va a quedar algo al otro lado. Cuando yo lo hago así, se le dice forma normal a la ecuación. ¿Ya? Entonces, eh, es una manipulación algebraica. Después, cuando veamos los ejemplos, se va a entender. Son formas de escribirla. Y cuando tenemos una ecuación diferencial, el objetivo es encontrar la función y que cumple esa ecuación. ¿Ya? Aquí está marcado como una función phi, está escrito así. Una función phi en un intervalo se le dice solución de la EVO si es que en esa expresión que nosotros teníamos en forma normalizada, usted cambia la i por esa función y va a cumplir la ecuación. ¿Ya? En una ecuación siempre despejamos la x, es lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero en una ecuación diferencial que tiene el i y muchas derivadas del i, lo que andamos buscando es eso, la función i, ¿ya? Que cumpla esa igualdad. ¿Ok? Es una ecuación con derivadas. Entonces lo primero es que vamos a ordenarnos un poquito en cuanto
a la envergadura de la ecuación. Ya, lo primero que vamos a decir es que el orden, como estaba en la definición, eh, si el orden es K, entonces representa el orden de la mayor derivada. Ese va a ser el orden de la ecuación completa. ¿Ya? Y si además en la expresión cada una de las derivadas junto con el i, que son las variables dependientes, todas esas están elevadas a 1, entonces vamos a decir que la función es lineal. ¿Ya? Aquí las i son las que importan. ¿Ya? El i, el i', el i2', todos esos son los que importan. Si no están elevados a nada, están elevados a 1 en realidad, entonces yo tengo ahí yo digo que la función, además de contarle el orden, yo le cuento el grado. Entonces, si están elevadas a 1, tienen grado 1, igual que los polinomios. Entonces ahí le decimos una edo lineal. ¿Ok? ¿Y cómo van a ser los coeficientes de esa edo lineal? Pueden ser funciones de x. Entonces, es la expresión que está acá abajo. Ya, por ejemplo, acá dice a sub n de x por i con paréntesis n. Esa es la derivada enésima de i, no es el i elevado a n. Es la derivada enésima. Cada una de las derivadas va bajando el orden de la derivada hasta llegar ahí. Ahí no está derivada, es como derivada cero. Y lo que está adelante como coeficientes ahora son posiblemente funciones. ¿Ya? Y al lado derecho, bueno, no hay nada con i, dejo todo lo que no tiene i al lado derecho, ahí hay una g de x. ¿Ok? Entonces, esa es la presentación general de una ecuación lineal. ¿Ya? Veamos ejemplos, ahora llevémoslo un poquito a ejemplos concretos para revisar orden y grado, ¿ya? Para que no confundamos esos dos términos. ¿Ya? Aquí hay una lista de EDOs, una lista de ecuaciones diferenciales, y vamos a determinar el orden y el grado de cada una de ellas. ¿Ya? Por ejemplo, si miro la primera, la máxima derivada más alta que hay es primera derivada, así que el orden acá es 1. Y tanto esa derivada como el i no están elevados a nada. Entonces, el grado también es 1. ¿Okay? En el segundo, tengo el orden, que es revisar cuánto derivé, cuál es la máxima derivada. Aquí es 2, hay una segunda derivada. Y todas las derivadas están elevadas a 1. Así que las derivadas y la función. Así que el grado es 1. Ya todas estas son lineales. Cuando es grado 1, decimos que es lineal. ¿Ok? En la tercera, fíjense que a pesar que hay un x cuadrado, ese no lo cuento, eso no me interesa. ¿Ya? Yo estoy interesado en el i. Entonces, orden 2 y grado 1 de nuevo. ¿Ya? Por más que acá aparezca un logaritmo de x, eso no afecta a esta cuenta. ¿Ya? En el 4 ya cambian las cosas, porque tengo segunda derivada como la máxima, así que tiene orden 2, pero hay una derivada, el i', que está elevada a 3. Entonces ese es su grado máximo. Entonces ese es el 3, es el grado de la ecuación. ¿Ok? Porque bastaba con que una de las derivadas o la i estuvieran elevadas a algún grado más, a algún exponente más alto. Ujú. En la 5 tengo orden 3, porque la derivada máxima es 3, y tengo grado máximo el 2. ¿Ya? Ahí. Grado máximo 2. ¿Ok? Porque aparecen elevadas a 2. Hay dos derivadas que aparecen así. Ya, y las últimas, bueno, todas estas no son lineales. Por ejemplo, la de grado 3 y grado 2, esas son no lineales. ¿Ya? Y en la última, por ejemplo, perdón, en la 6. En la 6 tengo una primera derivada, así que esta tiene orden 1, pero la expresión que está al lado ni siquiera calza con esto de contar el grado. Ya no es como polinómico. En realidad, en la 6, lo que tengo escrito es un i' igual a un coeficiente, que es toda esta función que tiene x, y está multiplicado como por un i a la menos 1, ¿ya? Un 1 partido en i. Esa es una función racional, ¿ya? 1 partido en i. Ya no cuenta, no me interesa cómo contar el grado ahí. Tengo algo arriba, algo abajo. Abajo tiene grado 1.
arriba tiene grado 0. ¿Ya? Aquí yo voy a decir que es no lineal, ¿no? ¿Ok? Ya no calza el tema de contar el grado, es como con los polinomios. Cuando uno divide polinomios, P dividido en Q, no estoy contando el grado completo, sino que me queda una expresión racional, ¿no? Y lo mismo pasa si es que mi expresión, ay, voy a borrar algunas cosas acá para no molestar. Ah, no me salió lo que quería. Ahí. Ya. Y en la última, la EDO está escrita distinta. ¿Ya? A esto lo vamos a definir en un ratito más, pero esto se le llama la forma diferencial. Ya no está como derivadas, no está como prima, sino que está con el de y separado del de x. Eso se le va a decir en un ratito, forma diferencial. Entonces, ¿cómo yo vería aquí la derivada? Tengo que juntar el de y con dx. ¿Sí? Aquí yo, por ejemplo, puedo dejar y menos x cuadrado y por di, y al otro lado paso restando el otro término, se van a dar vuelta a esto entonces, y cuadrado de x menos x por dx, cambié el signo ahí, por eso que quedó así, y ahora voy a pasar dividiendo el dx y dividiendo el paréntesis de la izquierda para el otro lado. Me queda así. Eso. ¿Ya? Esa expresión que está ahí, claro, está en la forma normal, tiene la primera derivada acá al lado despejada. ¿Sí? Eso significa la forma normal. Aquí tiene un y' con respecto al x. Pero lo que está al lado derecho, tristemente, no tiene ninguna forma polinomial. Es de nuevo como un cociente de polinomios. ¿Ok? Entonces aquí lo único que podríamos decir en esta es que el orden es 1, porque aparece una derivada, y lo que está después, bueno, no tiene forma lineal. Eso es lo único que podría interesarnos a nosotros. ¿Ya? Es no lineal. ¿Ok? Esa es la lógica. De hecho, la gran mayoría de los ejercicios que nos interesan tienen que ver con expresiones que sí son lineales. Ya las que no lo sean van a tener como algún tratamiento especial. ¿Ya? Vamos a ir de a poquito con eso. Eso, ¿hay alguna duda con orden y grado? Esos dos conceptos iniciales. ¿No? Ya, avancemos. Que hay harto que decir hasta llegar a los ejemplos. Ya, esto ya lo hicimos. Ya, entonces nos quedamos con la ecuación de primer orden. Da lo mismo el grado. Primer orden. Eh, en esta ecuación, si la escribimos en forma normal, que era tener la derivada más alta despejada, si es de primer orden, la derivada más alta es 1. Entonces son cualquiera de las expresiones de la forma de y a de x igual una función, que puede mezclar el x con la y como queramos. Después, ¿qué significaba entonces resolver esta ecuación? Era encontrar una función, aquí está llamada phi, en donde yo la reemplazo en la ecuación y la satisface. ¿Ya? Tiene que, en el fondo, ser una función derivable para que pueda hacer la derivada con respecto a x y ponerla en el lado izquierdo. Y ¿cómo se dice? Y además tiene que satisfacer la ecuación. ¿Ya? Phi prima tiene que dar la función que está a la derecha reemplazando el i por esa phi. ¿Ya? Todo esto está definido en intervalos, donde todo tiene sentido. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ser un poquito más rigurosos con eso en un paso más. Entonces tenemos esta solución. Y lo que les anticipaba, si yo ese de a de x lo quiebro y separo el de x del de y, me va a quedar una expresión de esta forma. La puedo dejar en esta forma. Y esta forma se le dice forma diferencial de la ecuación. ¿Ya? Nos va a quedar siempre, la gracia es que tanto esta m que acompaña al de x y esta n que acompaña al de y sean funciones continuas de dos variables, ya para que tengan estas propiedades y todo ande muy bien. ¿Ok? Es otra forma de escribir la ecuación. Simplemente eso. Ujú. Ya, y aquí viene como lo más denso quizás antes de pasar a los ejercicios. Hay un gran teorema importantísimo cuando uno empieza a ver EDOs que habla de la existencia y unicidad de soluciones, ¿ya? Bajo ciertos parámetros,
yo voy a asegurar que existe una solución del problema de la ecuación diferencial y además que esa solución es única. ¿Ok? Entonces, acá parte esa explicación diciendo que, mostrando dos ejemplos, en donde en el primero hay dos soluciones. En este puntual, esto es una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Y yo tendría que buscar una función que la satisface. Bueno, la función más fome de todas, que a mí se me podría ocurrir, es la función cero. Si usted deriva cero, le sigue dando cero, así que lo reemplaza al lado izquierdo. Y si usted hace 0 al cuadrado, le calcula la raíz cúbica y lo multiplica por 3, sigue dando cero. Así que es una solución de esta ecuación. La función más fome que se me podría haber ocurrido. ¿Ya? Pero también está la x cubo. Si usted deriva x cubo, le da 3x cuadrado. Y si usted lo reemplaza al lado derecho, al cuadrado es x a la sexta, en raíz cúbica me queda x cuadrado, y por un 3 también me queda 3x cuadrado. ¿Ya? Así que son dos soluciones aparte, una constante y la otra no. ¿Ya? Además cumplen lo siguiente, que pasan por el mismo punto. Si yo graficara estas funciones, las dos pasan por el origen, ¿ya? Porque u de 0 es 0 y v de 0 es 0. ¿Ok? Entonces, a priori, una ecuación diferencial puede tener más de una solución. Si no le pongo ninguna condición a la ecuación, entonces puede tener más de una solución. Aquí estoy mostrando un ejemplo. ¿Ya? Ahora, caso contrario, me puedo topar con ecuaciones en donde no hay ninguna solución. Por ejemplo, esta. Dice, de y a de x es igual a, y una función súper exótica, raíz de menos valor absoluto de y menos x. ¿Ya? El lado derecho solamente tiene sentido si es que lo que está dentro de la raíz es positivo. Y como es un valor absoluto con un menos, eso obviamente va a dar negativo o cero. Entonces, la única chance, lo único que me sirve acá como para que tenga sentido la función que está a la derecha, es que me dé cero. ¿Ya? Y raíz de cero no tengo ningún problema, se puede calcular. Y eso va a pasar cuando el y sea igual a x en el lado derecho. Ahí me va a dar cero. Es el único caso en donde tiene sentido. Entonces, la ecuación solo está definida cuando el y es igual a x, que es lo que está escrito acá. ¿Ya? Entonces, si existiera una solución de esa forma, como una función igual a x, y la reemplazamos, tenemos que esa función, cuando yo la derivo, me da 1. Entonces, por el lado derecho, la única que me sirve es la función y igual x, que la reemplazo, pero por el lado izquierdo, si la derivo, me da 1. Entonces, ni soñando me calza la ecuación, pues me queda 1 igual a 0. Eso me estaría dando a los dos lados y es la única forma de que tenga sentido la ecuación, pero no se cumple, no se satisface. ¿Ya? Así que eh, el problema radica ahí. También puedo tener EDOs donde no hay solución. ¿Ya? Si es que no le pongo ninguna condición a la EDO, puede que no haya solución. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se restringe. ¿Ya? Y este teorema que aparece acá en rojo, súper importante, se le llama teorema de existencia y unicidad. ¿Ya? Si estuviéramos en un curso, que esto es así, hay cursos de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Curso 1, curso 2, así son larguísimos. Si tuviéramos tiempo, claro, uno parte demostrando este teorema, es larguísimo, importante, eh, y nos da de aquí todo el puntapié inicial para seguir con lo que vamos a trabajar, pero no tenemos tiempo. Solamente lo vamos a leer y vamos a entender qué dice. Eh, tengo un subconjunto abierto del plano, ¿ya? Y una función de dos variables. Por eso estamos en el plano. Le vamos a pedir a que la derivada con respecto a y de esa función en dos variables exista, ¿ya? Y tengo un punto en el plano. De tal forma que la derivada de y con respecto a x es esa función, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el detalle? ¿Qué le estoy pidiendo a la función, a lo que está al lado derecho? Le estoy pidiendo que su derivada parcial con respecto a y exista y sea continua.
es pedirle harto. Cuando uno deriva, uno se topa muchas veces con funciones que no quedan continuas cuando yo derivo. Estas son de tipo C1, que son las que vieron en el E25. Si eso sucede, si esa derivada parcial existe y es continua, entonces el teorema me asegura que hay una única solución de la ecuación tal que pase por ese punto, por el x0 y 0. Solamente hay una, no hay más. ¿Ya? Es denso, así, esto no es como para demostrarlo en este curso y eh, nos demoraríamos como una clase y media en demostrarlo. ¿Ya? Así que lo vamos a utilizar. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Vamos a utilizarlo en este contexto. Yo voy a estar enfrente de una ecuación diferencial, de una EDO, ¿ya? Y me van a dar lo que se llama una condición inicial, ¿ya? Una condición que dice, aquí dice, por ejemplo, que la función que yo voy a encontrar pasa por el x0 y 0. O sea, y de x0 es igual a y0. En la práctica me va a decir y de 1 es igual a -3. ¿Ya? Es una condición, es un valor concreto de mi función. ¿Ok? Eso se le dice problema de valor inicial. Es la ecuación más la condición. ¿Ya? Si yo le quito la condición, entonces yo voy a tener una ecuación diferencial que va a tener múltiples, infinitas soluciones. Si solo me quedo con la ecuación, voy a tener infinitas soluciones. Pero si le agrego esa condición inicial, voy a tener una única solución. ¿Ok? Entonces, todo esto es denso, son muchos conceptos, pero de aquí en adelante, entonces, el objetivo es irles presentando estilos de ecuación, ¿ya? Algunos los vamos a resolver solo la ecuación, otros los vamos a resolver con alguna condición inicial, pero la cosa, el camino es ir enseñándole de a poquito ecuaciones que se pueden resolver e irlas complejizando cada vez más. Encontrar técnicas, así como aprendieron técnicas de integración, aquí es aprender técnicas de resolución de EDOs, de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ya? Este es como el preámbulo general. Ahora vamos a lo específico, para poder ver ejemplos. El primer estilo de ecuaciones se llama de variables separables. ¿Ya? La función que está al lado cumple una gracia que no la cumplen todas, de hecho la cumplen muy pocas funciones, que originalmente era una función que mezclaba x e y de alguna forma, y mágicamente acá voy a toparme con funciones donde se puede separar todo lo que tiene x y multiplicarlo por todo lo que tiene y. ¿Ya? Esas son las de variables separables. ¿Ok? Cuando tenemos esa ecuación, va a pasar lo siguiente. Voy a pensar como si la función g y la función h funcionaran por separado. Cada una de ellas está definida en un intervalo, las dos son funciones reales, y les vamos a pedir que esas funciones sean continuas, ¿ya? Donde a mí me interesa resolver la ecuación. Entonces, bueno, hay un detalle nomás. Si yo escribiera el h, por ejemplo, el h de i, yo lo pusiera como 0, entonces todo el lado derecho es 0 y me quedarían soluciones constantes. Cuando el de i a de x me da 0, es cuando la función i es una constante. Entonces, ese caso especial, cuando el h es 0, dice que nos arroja soluciones constantes. ¿Ya? Pero ese es un caso poco interesante. Ese caso en general lo vamos a obviar. ¿Okay? El caso interesante es cuando yo no asumo que alguna de las dos me dé 0. ¿Ya? Y ahí yo voy a despejar todo lo que tiene y para un lado y todo lo que tiene x para el otro. Y cuando hago eso, voy a integrar. Y ahí voy a encontrar mi curva solución. ¿Ya? Cuando uno resuelve esto, lo que llega al final es una expresión que mezcla y con x. ¿Ya? No necesariamente me va a dar una función, porque es una mezcla entre y x que de repente no me va a dejar despejar la y. ¿Ya? Piensen en la x cuadrado más y cuadrado igual 1. La circunferencia no es una función, y es una combinación súper simple entre x e y. ¿Ya?
Pero ese es el método. La gracia es que cuando sea de variables separables, yo puedo separar la igualdad en cosas con X para un lado, cosas con Y para el otro, y se acabó. ¿Ok? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo para ilustrar esto. Primer ejemplo, no está con Y y X, sino que está con Y y T. Es lo mismo. ¿Ya? Cambiamos de la X por la T, ¿no? Entonces tengo una ecuación en forma normal, tengo la derivada a la izquierda y una mezcla entre las variables a la derecha, pero la gracia es que a la derecha se puede separar. Es lo mismo que escribir E a la T por 1 partido en 2i. Es separable. ¿Ya? Es una multiplicación entre las dos expresiones con las distintas variables. Y además, tengo una condición inicial. Me dice que cuando t vale 0, el i vale 1. ¿Ok? Entonces se despeja. Lo que vamos a hacer acá es cargar todo lo que tiene i para un lado, o sea, paso multiplicando el 2i por di, y al otro lado e a la t por dt. Ahí tengo todo separado. Y cuando está así, integro. Integro con respecto a la variable que me toque a los dos lados. Al lado izquierdo voy a integrar con respecto a i, y al lado derecho voy a integrar con respecto a t. ¿Ok? Cuando yo hago el cálculo de la integral, son integrales indefinidas. Entonces, debería salir una constante de integración. ¿Ya? Va a salir de una integral y va a salir de otra integral. Pero las vamos a juntar en una sola. Igual que lo que hacíamos en los ejercicios de técnicas de integración. Las juntamos en una sola constante. Entonces, integramos el 2i, que es i cuadrado. Integramos el e a la t, que es e a la t. Y aquí le voy a sumar la constante, más c. ¿Ok? Lo que acabamos de encontrar, así como está escrito, sin despejarla ahí, nada de eso, se le dice curva solución. ¿Ya? Moralmente no puedo despejar el i, porque si despejo el i, me queda una raíz con un más menos, y ahí tengo dos funciones que trabajan en intervalos distintos. ¿Ya? Entonces, por eso, para no complicarnos y no tener que estar despejando la i, porque no siempre se va a poder, nosotros acá en este paso ya nos detenemos y decimos que esta es la curva solución. ¿Ya? Y en realidad debería escribir curvas en plural, porque tengo una curva distinta para cada c, para cada constante. ¿Ya? Si yo cambio la constante, tengo distintas curvas. Eso es lo que está sucediendo. ¿Ya? Pero la que me estaban pidiendo a mí era una sola. Como tiene una condición acá, acá está la condición, entonces de todas esas curvas yo tengo que encontrar la constante correcta. ¿Ya? Y entonces, pero i de 0 es 1, así que 1 al cuadrado, ese es el i, tiene que ser igual a e a la 0 más c. ¿Ya? Entonces me queda 1 igual a 1 más c. Y ahora encontré el c. Lo que antes era una constante arbitraria, ahora, ahora ya sé que es 0, en el caso del problema que me están pidiendo, ¿ya? Con esa condición inicial. ¿Ya? Y reemplazo. Por lo tanto, la solución, la curva solución se agrega también PVI, problema de valor inicial. Se le dice a todo esto que está acá cuando tiene condición. La solución, la curva solución del problema de valor inicial es la i cuadrado igual e a la t, que es una curva. ¿Ya? No sé, hay que usar GeoGebra o Wolfram para poder graficarla. ¿Ya? Eso, y uno la encuentra. ¿Ya? Pero ese es el objetivo, ¿ok? Tomar un problema, tomar una ecuación o aquellas que tienen condición inicial y encontrar la curva que satisface. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con este ejemplo? No. No sé si hay otro. Acá hay otro, pero escrito en su forma diferencial. Esa.
que está aquí. Esto es forma diferencial. En vez de que diga el I' igual algo, tengo separado el I' en el de X y en el de Y. ¿Ok? Pero esto sigue la misma lógica. No me voy a devolver. A ver, yo podría rearmar esta ecuación solamente para mostrar que funciona. Yo podría rearmarla, por ejemplo, dejarla así escrita, secante cuadrado de I, y al otro lado menos 3e a la x, tangente de I, dx, ¿ya? Y después, no sé, pasar dividiendo todo esto que está acá, y el de x también pasarlo dividiendo, y lo voy a dejar en su forma normal, que sería esto, partido en 2 menos e a la x, secante cuadrado de y. ¿Ya? Eso es dejarlo en la forma normal, para que se entienda que es una derivada, perdón, una EDO, una ecuación diferencial de primer orden. ¿Ok? El tema es que ahora no estoy interesado en eso. Yo estoy interesado en que sea de variables separables, que yo pueda dejar la variable x separada de la variable y. ¿Ya? De hecho, se puede hacer aquí. Ahí yo ya puedo escribirlo como 3 por e a la x partido por 2 menos e a la x por tangente de y partido en secante cuadrado de y. Y aquí ya se nota, si es que yo lo dejo en esta forma, que es de variables separables. ¿Ok? Pero uno lo puede trabajar desde el principio. Ya si está en la forma diferencial, uno intenta separar las x de la y como estaban originalmente, ¿no? Entonces, acá lo voy a hacer un poco más ordenado. Voy a dejar a este lado la expresión que acompaña al de x, y al otro lado paso restando el otro, por ende va a cambiar el signo del e a la x menos 2, ¿sí? Ahí le cambié signo, por el secante cuadrado de y, de y. Y ahora quiero cargar las x por un lado y las y para el otro. Como ya tengo el de x acá, entonces paso todo lo con x para este lado. Entonces me queda así, 3 e a la x partido en e a la x menos 2 de x. Y al otro lado tengo el secante cuadrado de y, y le paso dividiendo el tangente de y. Todo esto de y. Y logré separar las variables. Ahora las separé no solo en un lado, sino que los tengo separados uno a cada lado de la igualdad. E integro. Aquí en la parte en donde aplicamos todo lo de técnicas de integración. Entonces, por un lado me queda 3 por la integral de e a la x, e a la x menos 2 de x, y al otro lado la integral de secante cuadrado de y partido en tangente de y de y. Ya a esta altura uno ya entiende que hay ciertas integrales que se pueden calcular rápido nomás y no voy a hacer mucho detalle ahí. Esta, por ejemplo, da logaritmo natural de e a la x menos 2, esa, ¿ok? Tengo justo arriba la derivada del de abajo, entonces es eso. Y en el otro igual, tengo justo arriba la derivada del de abajo, entonces es logaritmo natural de tangente de y, ¿ya? Y ahí decido, generalmente uno escribe la constante de integración acá al lado derecho, ¿ya? Pero esa representa las dos constantes de integración que salieron y las junté en una sola, ¿ok? Entonces con C en los reales, ¿ya? Y acá, ¿qué voy a hacer? Eso ya es la curva solución, para ser súper sincero, ahí ya está listo, ya está resuelto. Lo que pasa es que como las pruebas son con alternativa, puede que esto esté escrito más simplificado, el mismo mensaje que les he dicho del principio, ¿ya? Entonces, ¿qué podría hacer acá? Bueno, juntar los logaritmos, o sea, dejar el primer logaritmo con el e a la x menos 2, pero elevado a 3. ¿Sí? Y da lo mismo como lo escribamos, así, ahí, a ese. Y si el otro lo paso restando, entonces tengo resta de logaritmos. Todo esto igual c. Y cuando tengo resta de logaritmos, se puede dejar en uno solo, pero el logaritmo de la división. Entonces, arriba tengo el e a la x menos 2 al cubo, y abajo tengo el tangente de y.
todo eso dentro del logaritmo igual c, ¿ok? Y la gracia de dejarlo así, en un solo logaritmo, es que el logaritmo lo puedo pasar para el otro lado. Entonces, al final, la escritura más simple de esta ecuación diferencial es dejarlo en valor absoluto de esta expresión, ¿ya? Pero igual a e a la c, ¿ya? Y e a la c para cualquier constante es otra constante. Entonces, si quiere, usted póngale ahí k, con k una constante cualquiera. ¿Ok? Si antes era c y aquí me quedó e a la c, bueno, eso también representa todas las constantes posibles. ¿Ya? El recorrido de la exponencial es todo r. Así que, así que sí, perdón, es todos los r positivos. Eh, Eso es importante. Ah, no. No, pero el dominio C, perdón, el dominio C siempre me da. El C era cualquier constante real, ¿sí? Y el E a la C siempre me da positivo. Entonces, esta constante de acá es positiva. Pero es medio obvio porque tengo el valor absoluto al lado izquierdo. ¿Ya? El tema es que da constante. Eso es lo que va a importar. ¿Ya? Eso. Y ahí está la curva solución. Aquí no me pedían condición inicial, entonces esta sería mi curva solución. ¿Ok? Que son muchas curvas solución. Todas las que cumplan eso. ¿Ok? Eso. No sé, ¿hay alguna duda con esto de variables separables? ¿Se entiende bien como el procedimiento de dejar las letras a un lado o al otro? ¿Estamos bien? Ya. ¿Qué es lo que va a pasar? No siempre nos vamos a tomar con variables separables. Entonces, como les decía, vamos a ir complejizando esto de a poquito. Hay más. En todos los diapos que les vaya a publicar, hay un montón de ejemplos. Aquí hay una lista de ejemplos de variables separables. ¿Ok? Ustedes las pueden hacer por su cuenta. ¿Ya? Hay un caso especial que se puede dejar en variables separables. Y esto va a pasar harto en los ejercicios. Hay muchos ejercicios en donde usted tiene que hacer un cambio de variable. ¿Ya? Si usted hace un cambio de variable óptimo, le va a quedar más simple la ecuación. Entonces, de a poquito vamos como adjuntando cambios de variable medios estándar para, para aplicar esto, para ir reduciendo las expresiones. Entonces, por ejemplo, acá nos están enseñando cómo cómo convertir una ecuación que está en forma normal, no necesariamente de variables separables, pero que haciendo un cambio de variable me queda de variables separables. ¿Ok? Entonces, la gracia está en esto. Son expresiones que es una función aplicada a una expresión lineal en X e Y. Ya fíjense en los ejemplos, en todos los ejemplos que aparecen acá, siempre es una composición entre una expresión lineal, como si fuera una ecuación de la recta, con alguna otra función. Por ejemplo, en la primera, tengo una expresión lineal en X e Y que está elevada al cuadrado. En la segunda, también, una expresión que está elevada al cuadrado. En la tercera, una lineal que está compuesta con un coseno. Y así, ¿ya? Siempre que hay una expresión lineal, entonces se recomienda lo siguiente: hacer z igual a esa expresión lineal, reemplazo todo lo que tenga que reemplazar, incluyendo el diferencial, incluyendo el de z de x que debería aparecer, y eso me va a llevar a una ecuación de variable separable. Ese es el truco. ¿Ya? Entonces, veámoslo en la práctica cómo funciona el truco. Esta que estaba acá, la primera, ya todas se hacen igual, por eso que acá no, la verdad no, ni siquiera me preocupé en buscar una difícil, porque la verdad es que todas se hacen igual. Acá el cambio de variable que se nos propone es que la expresión lineal nosotros la llamemos z. Entonces va a ser 8x más 2y más 1, solo la expresión lineal, sin el cuadrado. ¿Ya? El z viene a ser una nueva variable dependiente.
como cambiar el i. El i también era la variable dependiente, es la función, ya que yo quiero cambiarla a z. Entonces yo no solo debo reemplazar el z, sino que también debo encontrar quién es de z de x, para poder reemplazarlo acá, para poder hacer un reemplazo aquí también. ¿Ya? Entonces, ¿quién es de z de x? Agarro todo el lado derecho y lo divido por x, lo derivo. ¿Ya? 8x, su derivada es 8. 2i, su derivada es 2, pero por de a de x. Es como regla de la cadena. ¿Ya? El i es una función, no es la variable, ¿no? Y el 1 desaparece porque la derivada de 1 es 0. Entonces, con eso yo despejo el de x de y. El de x de y me va a quedar de z a de x menos 8 y todo eso dividido en 2. Voy a correr esto un poco más para acá. Ahí. Ay, no me salió lo que quería. Voy a borrarlo mejor. Ahí. Entonces, si yo despejo de acá el de y a de x, me va a quedar un medio de z de x menos 8. Entonces son esos los dos reemplazos. ¿Ya? Por un lado, el de y a de x me va a quedar un medio de z a de x menos 8. Y por el otro lado tengo el z cuadrado. ¿Ya? Y la promesa es que esta sí me queda de variables separables. Y veamos. Voy a pasar el 2 multiplicando para el otro lado. Me va a quedar de z de x igual a z cuadrado por 2 y más 8. Eso. Hice dos cosas a la vez, multipliqué por 2 y pasé el 8 sumando. Y ahora lo único que hay que hacer es pasar las z para un lado y las x para el otro. Entonces me va a quedar así. 1 partido en 2z cuadrado más 8 de z es igual a 1 de x. Me queda solo el de x al lado, si lo paso multiplicando. Solo el de x, no hay nadie más. Es como que tuviera un 1. ¿Ok? E integro. Me quedó efectivamente de variables separables e integro. Entonces, por un lado tengo que integrar, aquí puedo sacar un 2, un medio. Tengo que integrar 1 partido en z cuadrado más 4 de z, y al otro lado tengo que integrar de x, que es 1 de x. ¿Ya? Así que por ese lado súper fácil. ¿Ya? Trucazo para poder integrar esta más rápido, puedo factorizar por 4 abajo, entonces acá afuera me va a quedar un octavo, y lo que me queda adentro es z cuadrado partido en 4, que es lo mismo que escribir z medios al cuadrado más 1. Todo esto de z, y al otro lado la integral que voy a calcular al tiro. Ya aquí hice un truco, es sacar el 4 factorizando hacia afuera, lo junto con el 8, y me queda así, me queda como el z dividido en 4. ¿Ya? Entonces es un z medios al cuadrado. Aquí yo podría hacer sustitución, todo lo que uno aprendió antes, pero esto es tiene derivada perdón, integral automática, es arco tangente, pero de z medios. ¿Ya? Así que se compensa ese medio de alguna forma. ¿Ya? Voy a seguir acá. Eso entonces me lleva a que un octavo de el arco tangente, ese paréntesis estuvo de más, un octavo de arco tangente de z medios, pero si dice z medios, tengo que compensarlo, el medios, tengo que dividirlo por un medio. ¿Ya? Eso lo hemos visto otras veces. ¿Ya? Una compuesta con una lineal, tengo que dividir por la constante que multiplica la lineal, que multiplica la variable. Uh-huh. Y al otro lado tengo la integral de 1, que es x, más la constante de integración. ¿Ya? Así que todo esto quedó al final un cuarto de arco tangente de z medios es igual a x más c. Ahí tengo las curvas solución, pero están en z, y yo mi ejercicio originalmente lo tenía en y. Lo único que hay que hacer ahora es
cambiar el z por i. O sea, z por lo que era z, que era todo eso que está acá. Entonces, la curva solución, las curvas solución, me quedan como arco tangente de 8x más 2i más 1, ese era el z, partido en 2, igual a x más c, con c constante de esta curva. ¿Ya? Ahí tengo las curvas solución. ¿Qué gráfico tiene eso? Ni idea. Incapaz yo totalmente de encontrar qué forma tiene esto. ¿Ya? Pero son curvas, son combinaciones entre el x y el y. ¿Okay? Tan curvas como si tuviera, no sé, pues la y igual x cuadrado. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas con esto? Se puede reducir. ¿Ya? El objetivo es ese, de esta técnica, que si tengo una función lineal acá a la derecha de la forma normal, entonces siempre haciendo ese reemplazo me va a quedar algo de variables separables. Esa es la promesa. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? Pueden ir preguntando. ¿No? Ya. Ya, y vamos con más técnicas. Vamos a alcanzar a ver dos más. Entonces, aquí como que finalizamos con las de variables separables. Están las de variables separables directamente y están aquellas que se pueden reducir a variables separables. ¿Ya? Ahora avancemos un poquito más. ¿Alcanzo? Sí, alcanzo. Entonces, vamos con esto. Ya, aparte, vamos a hablar de unas ecuaciones especiales que se les dice homogéneas. Si usted tiene su forma normal, que es tener la derivada a un lado y la combinación de x e y al otro lado, a esa ecuación se le dice homogénea de grado n. Si usted cambia la x y la y las multiplica por t, o sea, el x lo cambio por tx y el y lo cambio por ti, y cuando usted calcula eso, el t sale de la función, ¿ya? Y puede que salga elevado a algo. ¿Ya? A esa situación, cuando sucede eso, le decimos que la ecuación es homogénea de grado n. ¿Ya? O sea, la función es homogénea, eso es lo primero. La función es homogénea. Y cuando la función está metida dentro de esta ecuación diferencial, decimos que la ecuación completa es homogénea. ¿Ya? Incluso si usted lo hace en la forma diferencial, si usted redistribuye los términos para escribirlo así, algo por dx más algo por dy igual 0, entonces también se puede hacer, ahí se puede comprobar la homogeneidad. Ya también cambie la m y la n, en esas funciones cambie las variables por tx y ti, y si en ambas tiene que ser, sale el t hacia afuera, elevado a algo, entonces son homogéneos. Pero tiene que ser el mismo grado. En esta forma diferencial, tiene que ser el mismo grado en las dos, en el m y en el n. ¿Ya? Básicamente es porque eh, el m y el n representan la misma f que está redistribuido, ¿no? Eso. ¿Qué más? Eso es la forma homogénea. Ya, entonces veamos un ejemplo. Perdón, antes de ver el ejemplo, voy a mostrarles qué se hace. Cuando nos topemos con una homogénea, el truco va a estar, el cambio de variable, de nuevo, esto va a pasar muchas veces. Mediante un cambio de variable se achica la ecuación. Ahora el cambio de variable tiene que ser de la forma y partido en x. Si usted hace eso y reemplaza todo lo que tiene que reemplazar todas las apariciones del i. ¿Ya? Z vuelve a ser una variable dependiente. Entonces tengo que reemplazar todas las apariciones de i por ese z. ¿Ya? Así simple o derivados. Cuando hago eso, entonces, me queda una ecuación nueva que la promesa es que es de variables separables. ¿Ya? Acá no tiene ningún sentido memorizarse esta forma que está aquí. ¿Ya? Lo que uno hace es agarrar el cambio variable, encontrar la derivada, reemplazarlo y ver qué queda. Y ahí uno se va a dar cuenta que es de variables separables. Veamos un ejemplo. Acá. Aquí tengo una ecuación en su forma diferencial.
¿ya? Lo que está todo en la forma. Una función por dx, ese sería mi m de xy, y otra función por dy, ese sería mi n de xy, ¿ya? Entonces aquí voy a comprobar su homogeneidad. Voy a hacer m de tx con ti. Entonces, ¿qué vendría siendo? Sería tx al cuadrado más ti al cuadrado. Y claro, el t se puede factorizar. Me queda t cuadrado, los dos sumando, lo puedo factorizar. T cuadrado, y adentro me queda x cuadrado más y cuadrado. Y esos tipos, el y cuadrado más x cuadrado, era el m. Entonces esto es t cuadrado por el m de xy. ¿Ya? El m es una función homogénea de grado 2. Y ahora el n de tx, ti. Lo reemplazo, tiene que ser menos 2. Ahora en vez de x, tx, y en vez de y, ti. ¿Ya? Y esa expresión claramente la puedo reagrupar y escribirla como t cuadrado por menos 2xy. O sea, es t cuadrado por n de xy. Y ahí está. ¿Ok? Así que efectivamente tengo las dos funciones de mi ecuación en forma diferencial son homogéneas de grado 2. Así que la ecuación es homogénea de grado 2. ¿Ya? Si es una ecuación homogénea de cualquier grado, la recomendación entonces es hacer el cambio de variable z igual a y partido en x. Es el cambio de variable que debo hacer. Entonces, todas las apariciones de y, todo lo que aparezca como y, yo lo voy a reemplazar por zx. ¿Ya? Pero no solo tengo que reemplazar el i, también tengo que reemplazar el di, este diferencial que está acá. Entonces, ¿cómo lo reemplazo? Derivo. Esa misma expresión yo voy a derivarla con respecto a x. ¿Ya? Entonces, por un lado tengo di a dx, y al otro lado tengo dos funciones con x. Tengo el z, que va a ser la nueva variable independiente, y tengo el x, que es una función, la función x. Entonces aquí tengo que hacer regla del producto. Hay que tener cuidado con esto. Me va a quedar la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. ¿Ok? Entonces no lo escribo. ¿Ok? Y después multiplico todo esto por dx y me queda el dy. ¿Ya? Me va a quedar, el dy es x por dz más z por dx. Si multiplico todo, me queda esa expresión. Entonces ya tengo cómo reemplazar el y ya tengo cómo reemplazar el dy por todo eso que está acá. ¿Ok? Y lo hacemos, reemplazamos. Entonces, reemplazamos y nos queda x cuadrado más y cuadrado, que en este caso sería z por x o x por z, da lo mismo, x cuadrado, z cuadrado. Todo eso está multiplicando al dx. Después, menos 2x por y, el y también es x por z, así que me queda x cuadrado z, y por dy. Y el dy es todo eso que está acá encerrado. O sea, es x por dx más z por d, perdón, x por dz, x por dz más z por dx. Ok, todo esto igual 0. Ya, la promesa es que eso es una ecuación de variables separable. Entonces, vamos a copiarlo y vamos a seguir en otra página. La promesa es que todo eso se puede separar. Ya, veamos. Voy a agrupar todo lo que tiene de x primero. Entonces tengo por un lado, está el x cuadrado z cuadrado, todo eso tiene dx al lado, pero del otro paréntesis también aparece un menos 2x cuadrado z, que multiplicado por ese z me queda z cuadrado. Y todo eso es factor de dx. Todo eso está acompañando al dx.
¿ya? Y aparte, tengo menos 2x cuadrado z por otro x, así que me va a quedar x cubo z por dz. Y todo esto igual 0. Ahí agrupé lo que tiene dx y lo que tiene dz. Y lo puedo pasar para el otro lado. ¿Ya? Así que en vez del x igual 0, voy a escribir ahí igual a eso. ¿Ya? Voy a reunir términos semejantes. Acá en el paréntesis me quedó x cuadrado menos x cuadrado z cuadrado. ¿Ya? Los dos, segundo y tercer término, son semejantes. Los puedo restar. ¿Ya? Y el otro, tengo el 2x cubo z de z. En el paréntesis puedo factorizar por x cuadrado. Entonces me queda x cuadrado, 1 menos z cuadrado de x. Y al lado derecho lo mismo todo el rato. Pero ya esto tiene pinta de ser separable. Como que todo lo que tiene x lo puedo apartar, me quedó como producto de lo que tiene z. No hay sumas, no hay restas que mezclen x con z. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es pasar de un lado para otro lo que tiene x. Por ejemplo, acá voy a dejar un medio de x cuadrado partido en x cubo de x. Y al otro lado, no, el 2 lo voy a dejar al otro lado. Después vamos a darnos cuenta por qué. Y al otro lado tengo el 2z partido en 1 menos z cuadrado de z. Así que efectivamente, dejé x a un lado, z al otro. Y lo puedo simplificar todavía. Esto es 1 partido en x de x, y al otro lado, convenientemente, lo voy a escribir así. Menos 2z partido en 1 menos z cuadrado. ¿Por qué le puse un menos adicional? Porque me queda justo la derivada, arriba me queda la derivada del de abajo. ¿Sí? 1 menos z cuadrado, si usted lo deriva, le da menos 2z. Así que lo dejé, por eso le puse el doble menos. ¿Ya? Y ahora integro. Entonces, integral acá. Por un lado voy a tener el logaritmo de x, y por otro lado voy a tener menos el logaritmo de 1 menos z cuadrado. ¿Ya? Más la constante integración. ¿Ok? Por eso puse el menos, para que apareciera justo la derivada arriba del de abajo. Ahí me quedaron un logaritmo entonces. Ujú. Y lo mismo que les comentaba hace un rato. Esto uno lo puede escribir mejor. Puedo juntar los logaritmos a un lado. eh, Al inicio del curso. Ah, claro, lo que pasa es que no es lo mismo. O sea, a ver, me pregunta si es lo mismo que hacíamos al principio del curso. Por un lado, sí, porque al principio del curso veíamos técnicas de integración y acá las estamos usando, ¿ya? Pero por otro lado, no, porque ahora tenemos una ecuación que resolver. Antes era solo preocuparnos del resultado de la integral. Entonces, eso es como una herramienta ahora para poder resolver la ecuación, ¿ya? Pero claramente estamos usando las técnicas de hace un rato. Aparece esta constante integración, sí, es lo que hacíamos al principio. Ujú. Lo del principio está al servicio de lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Y acá lo mismo que les comentaba, puedo juntar los logaritmos a un lado, se suman los logaritmos, multiplico los adentro, entonces me va a quedar el logaritmo natural de valor absoluto de x por 1 menos z cuadrado, todo esto igual c, entonces el logaritmo lo puedo pasar como exponencial, voy a seguir acá, x por 1 menos z cuadrado en valor absoluto, entonces e a la c, que eso también va a representar cualquier constante, voy a ponerle k, ¿ok? Y esto está ya encontré la curva solución, o las curvas solución para cada k, pero está en términos de z, que era mi variable auxiliar, mi variable inventada. Entonces, como era en la variable i, el z era, lo voy a escribir acá, el z era i partido en x, ¿ok? Entonces, en realidad, eh,
voy a seguir más abajo porque esto lo tengo escrito aparte. Déjenme revisar. Sí, lo tengo escrito aparte, ya, genial. Entonces voy a seguir más abajo, no. Tontera mía, no me hagan caso. Entonces voy a cambiarlo a la variable correspondiente, pues el z era y partido en x. Cambiamos el color. Y partido en x al cuadrado, me van a quedar doble cuadrado. Tengo el 1, tengo el x afuera, y todo esto en valor absoluto igual a una constante. Puedo restar acá algebraicamente, y el x con el x cuadrado de abajo se simplifican. Entonces, mi curva solución, lo mejor escrita posible, es valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado, partido en x, igual a k. ¿Ya? No me quedó una curva tan fea acá, me quedó una muy parecida a las cónicas, ¿ya? Pero no es una cónica. ¿Ok? Esa sería mi curva solución. Curvas solución, en plural. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Ahí tengo entonces el caso homogéneo. ¿Qué pasa si tengo una solución, perdón, una ecuación que sea homogénea? ¿Ya? Pero va a funcionar para estos casos nomás. Cuando sea homogénea, de cualquier grado, yo hago el cambio de variable que se propone acá en azul. Yo hago este proceso de reemplazar el i y el di, ambos. Ujú. Última situación, como para generalizar esto. Podemos tener casos en donde no es homogénea, pero tiene un proceso para que se vuelva homogénea. Igual que antes con las separables, que se podían reducir a separables, que son las siguientes. Usted tiene la misma expresión, misma forma normal de la ecuación, pero en vez de que sea homogénea, va a tener usted una función y dos lineales que se están dividiendo. Esa es la situación general. ¿Por qué esta es no homogénea? Porque si usted reemplaza el x y el y por un tx y un ti, no puedo factorizar todo el t, porque hay una constante. Aquí lo que molestan son las constantes. Si yo no las tuviera, ahí yo podría factorizar el x y el t en el tx y en el ti y sacarlo fuera de la función si es que se puede. Pero así como está presentada con estas constantes c y f, no tengo ninguna chance de factorizar. ¿Ya? Porque ahí no hay x y no hay y. Así que no puedo sacar un t para afuera. ¿Ok? Entonces acá, ¿qué propone? ¿Cuál es la técnica que se propone para estos casos, que son no homogéneos? La idea es transformarla en una homogénea. No dice cómo. Acá, abajo, abajo. Acá está. Acá, yo lo hago con más, da lo mismo. Acá está propuesto con un menos. ¿Ya? La idea es cambiar el x y el y por variables u y v, pero más una constante. ¿Ya? Yo le agrego una constante. Aquí está escrito con menos, pero da lo mismo. ¿Ya? Yo lo hago con más para no enredarme con los signos. Y yo lo reemplazo en la expresión. Y cuando lo reemplace, yo voy a imponer que todas las constantes se hagan cero. Ese va a ser el truco. Se van a hacer cero las constantes y me va a quedar homogéneo. ¿Ya? Voy a mostrarlo. Voy a poner un ejemplo concreto. Y solamente voy a hacer el cambio, solamente voy a hacer los pasos para que me quede homogénea, y de ahí ustedes lo resuelven por su cuenta. Yo de todas formas les voy a publicar esto resuelto. Ya, uy, era largo el ejercicio. Es este. Y acá están los pasos para volverla homogénea y después se resuelve, que es todo esto que está acá. ¿Ok? Queda larguísimo, pero se puede hacer. Ya ustedes lo hacen por su cuenta o lo revisan con calma. Y entonces, ¿cuál es el truco? El x y el y yo los voy a cambiar por u más una constante y por v más una constante. Pongámosle k. Ya h y k son constantes. Ujú. Y cuando yo hago eso, no solo tengo que reemplazar el x y el y, sino que también tengo que reemplazar el de y y el de x. Entonces, eh, ¿quién sería el de x? Es du. ¿Y quién sería el de y? Es db, porque los otros tipos son constantes. ¿Ok?
Lo voy a mover esto un poquito más acá para tener más espacio. ¿Ya? Entonces tengo eso. Y lo reemplazo. Me va a quedar el de Y es de B, el de X es de U. Entonces ahí tengo de B a de U. Y a este lado reemplazo. Me va a quedar U más H menos D más K más 1 y dividido en U más H más B más K menos 3. Y eso lo reordeno un poco para que me queden primero las variables y después las constantes. U y B son las variables. Están el U positivo y el B negativo. Y después viene el H, el menos K y el 1. Y todo eso es constante. Abajo tengo algo parecido. Tengo el U más B y después vienen todas las constantes. H, K y menos 3. Entonces, el truco está en hacer todo esto cero. La constante de arriba y la constante de abajo. Entonces armo un sistema. Entonces ahora resuelvo este sistema. Que H menos K más 1 sea cero, efectivamente, y que H más K menos 3 también sea cero. ¿Ok? Y aquí está fácil, puedo sumar las dos ecuaciones, se van los K, me queda que 2H es menos 2, 2H menos 2 es 0, así que el H es 1, ahí lo encuentro, y el K, si lo reemplazo, lo puedo reemplazar en la última, 1 más K menos 3 es 0, así que K es 2. Y ahí lo encontré, ¿ok? La gracia de encontrar ese H y K es que ahora tengo explícito el cambio de variable. Mi cambio de variable fue X igual a U más 1 e Y igual a B más 2. ¿Ya? Está explícito mi cambio de variable. Lo necesito porque eventualmente me tengo que devolver, ¿ya? Y dejarlo todo en XY. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, lo último nomás que les voy a escribir es que la ecuación que queda de B a de U, como todo lo hice cero, entonces me queda al otro lado simplemente U menos B y U más B. Ya no tiene las constantes. ¿Ok? Yo impuse que fueran cero. Entonces, esta es homogénea. Esta es una una edo homogénea. Ya cambia el U por TU y cambia el V por TV y van a salir. Salen de la. Se pueden factorizar. ¿Ok? O escríbanlo en su forma diferencial. U más B por DB menos U menos B por DU igual 0, y ahí se nota más. Ahí se nota más que cada función que está acá es homogénea de grado 1. ¿Ya? Y ahí uno sigue la ecuación. ¿Ok? La lata es que, claro, uno sigue la ecuación, se los voy a mostrar solamente. Ahí están las dos ecuaciones, ambas son homogéneas. Las dos funciones me quedan homogéneas de grado 1. Y tengo que hacer el cambio de variable para homogéneas. Entonces se alarga, lo logro dejar de variables separables, y una vez que lo tengo en variables separables y lista la curva, me tengo que devolver a las variables originales. Entonces eso es largo en este ejemplo. ¿Ya? Uno tiene que llegar a esta curva solución. ¿Ok? Pero es largo de hacer. Pero radica en ese truco, ¿ya? En esa técnica para dejarla homogénea, que es lo que hicimos acá. ¿Ya, chicos? Eso. Ya, primer puntapié entonces para el tema de las ecuaciones diferenciales. Sí, me avisan acá que tengo subida hasta la 15. Esta es la de hoy día es la 18, creo. Voy a actualizarla, ¿ya? Porque como creo que está hasta la 16, porque creo que subí ya todas las que son para el control. Eso estoy casi seguro. Pero eso, ya voy a actualizarlo en cuanto pueda. ¿Ok? Échenle una revisión. Está hasta longitud de arco, me avisan. Esa es la última. Ah, ya.
Ya, yo pensé que ya había subido la 16, sorry. Ya, se las voy a subir. Ujú. Listo, chicos, que estén súper. Nos estamos viendo entonces la próxima semana y que les vaya muy, muy bien en el control. ¿Ya? Eso, recuerden que el control es sin cámara. Eso solo aplica para para los certámenes. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao.